lo presento a ella. Bueno, buenas tardes a todos. No conozco a muchos de los que están aquí, pero me tengo que presentar porque soy el que dirige este centro cultural como presidente y una directiva que tenemos también por aquí en Posata, aquí trabajamos todos. No es una cosa de lujo, pero ofrecemos lo que tenemos. Por lo tanto, como no voy a entrar en el tema de él, porque no lo conozco además este tema, les tengo que decir que, bueno, primero que nada, darles la bienvenida y además invitarlos a que vengan más veces porque tenemos muchos actos de cultura aquí, así que si un día se les ofrece, están por la zona, quieren venir, están invitados. Y por lo demás, bueno, este hombre me llamó y hablamos un poquito, no nos ha dado tiempo a hablar mucho, pero entiendo que todo este tipo de actos tienen que hacerse, ya sé, acercarse más a la ciudadanía, porque yo por otro lado también soy empresario de las telecomunicaciones y creo muchísimo en la comunicación, y en esta directamente pues más todavía. Yo creo que los canarios y creo que los españoles somos gente de tocar y ya le parece por arriba, por lo tanto yo creo que tenemos que hacer actitos como este lo máximo posible. Por lo demás, darles las gracias de nuevo por estar aquí, a ustedes los conferenciantes. Creo que tengo hasta un majorero por aquí, de los conferenciantes, tenemos que hacer apología de nuestra pequeña. Y gracias por haber contado con nosotros. Gracias a usted por prestarnos el espacio. Vamos. Se nos oye bien, ¿no? Hace falta mucha micrófono. Bueno, por las cámaras mejor. Esto Sí, eso sí, está funcionando y darle arriba a este, si quieres. De mano y si quieres. sí. ¿Cuántos bocadillos ponemos? Porque haga falta. No tengo problema. ¿Quieres el...? Bueno, se oye y se escucha. No, pero por la cámara, no. Por la cámara. Bueno. Se escucha, supongo. Bueno, pues... Bueno, Pero, déjame presentarte a ti primero. Porque si no... Bueno, gracias a todos por venir, antes que nada. Hoy es un día bastante especial por muchas cosas, ya verán por qué. Quisiera presentarles a uno de mis directores de tesis. Tengo otro ahí atrás escondido que ya después le daré su intervención si hace falta. Pero quiero dar las gracias a los dos y a otro que falta, que no puede estar aquí presente por otra cuestión, porque gracias a ellos estamos todos aquí reunidos realmente, en el fruto de su trabajo, y como yo y otros muchos que han pasado por sus manos, porque realmente nos han podido transmitir y hemos sido los privilegiados que hemos podido aprender de ellos, y son gente que la verdad que es muy cercana. Les animo a que entablen conversación con ellos, porque realmente son gente que, a pesar de los cargos que han tenido, su conocimiento y sus referentes como son gente realmente cercana, y están encantados. La verdad que es un placer poder tenerlos aquí y que sean encima habituarios de nuestra presentación, pues todavía me hace más apoyo todavía. Pues les dejo con más y el profesor Juan Manuel, aquí tiene usted, como usted quiera. Bueno, en fin. Jubilado ya, claro. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenía una vez un profesor de filosofía que en un día de curso, el hombre era de aquella manera, llega a clase y nos mira a todos, éramos todos chicos, ¿no? En aquella época. Mira, veo que sois todas caras conocidas. Bueno, pues aquí casi todas. Entonces, bueno, pues vamos a presentar un poco la obra de Iber. Para mí es un placer especial el hacer esta presentación, porque claro, Iber trabajó con nosotros, hemos sido buenos amigos, hemos trabajado un montón en los temas estos de deporte, y después Iber pues tiene esas otras facetas de medio poeta, bueno, poeta entero, depende de cómo miramos la cosa. Y bueno, pues yo qué sé, fueron 4 años, creo, ¿no? de la beca. 4 años de trabajo donde, bueno, fundamentalmente estábamos con conceptos nuevos, tuvimos que aplicarlos y, bueno, hubo que intentar un montón de cosas. Algunas salieron de aquella manera y otras bastante bien. Con lo cual, bueno, trabajamos en la tesis de Iber
temas que tienen que ver con el básquet y con el trabajo, pues, digamos, el comportamiento de los equipos, de los jugadores, en fin. Bueno, este libro realmente invita a repensar un poco, creo yo, toda la cuestión del entrenamiento deportivo. A repensarlo, básicamente, además la idea de Ives es interesante porque ofrece dos caminos, digamos, ¿no? Por una parte, la teoría de la complejidad. Recuerden que a finales del año 99, en el año 2000, el famoso físico Hawking dijo aquello de el siglo XXI será el siglo de la complejidad, y efectivamente lo está haciendo. Entonces, con el otro director de la tesis, con García Manso, llevamos trabajando mucho tiempo en este tema de complejidad aplicada al deporte y tal. Trabajamos con Samuel, que más hay por aquí, Darío, etc. Un montón de jóvenes en aquella época, y no tan jóvenes hoy en día, que aparecieron por ahí, hicieron este trabajo con nosotros y costó, porque claro, lo mío es la física y las matemáticas, y entonces lo de ellos es el deporte, y bueno, ponerse de acuerdo a veces no fue sencillo. Ives además estuvo en Estados Unidos, y el tiempo que estuvo en Estados Unidos estuvo en un departamento, no recuerdo qué ciudad, de donde diré, pero trabajando con el profesor Bella, Adrián Bella, que es un especialista en otra manera de ver los sistemas complejos que se llama la teoría constructal. Nunca me sale ese nombre. Sí, constructal. No hay que confundirlo con constructivismo y cosas de este tipo, ¿no? Digamos que es un poco la teoría competidora con la de la teoría de la complejidad en cierto sentido, ¿no? Lo plantea desde el punto de vista, en fin, de alguna manera finalista, es decir, la evolución va siempre en el sentido de adaptar lo mejor posible los seres vivos a la naturaleza, o la propia naturaleza, perfilando sus formas, sus formas físicas, sus aspectos, su rendimiento en todos los muchos aspectos. Y en este sentido, yo es la primera vez que veo en un libro recogidas las dos teorías, la de complejidad por una parte y la de Benjamin por otra. Y es interesante, en todo caso, porque es interesante y además es un reto. Ives tiene también la ventaja de que es entrenador no solo en deporte, sino con personas que tienen determinadas enfermedades y demás, ¿no? De broma decía que a su local le llamaban Lourdes, porque que a veces salía la gente de allí. Y los médicos lo habían dado por desahuciados y salían andando. Bueno, pues él tiene esta visión, tiene la posibilidad también de trabajar aplicando estas técnicas e ir aprendiendo, ¿no? A la vez que las ejerce. Este libro yo creo que puede servir de orientación no solo para en un sentido teórico y tal, sino que para muchísimos entrenadores puede darles bastante información, otras técnicas, otra manera de verlo, porque al final de lo que se trata es de conseguir que un cuerpo humano tenga el máximo rendimiento posible dentro de... Y esto, claro, se consigue en ocasiones intentando ver cómo es la naturaleza, cómo funciona, cómo va y cuáles son las vías que se deben seguir. Y entonces, bueno, la teoría de la complejidad da algunas ideas bastante interesantes. No entro más en el tema, pero a ver si... Claro, cuando Ives me dijo que preparara esto, yo ya no preparo. Me voy viendo en la ChatGPT y le digo, hazme una...
Y entonces, pero no funcionaba la impresora. Me copia la mano del ordenador, lo que mejor que tenía que jubilarse. Antes tenía una impresora en el departamento, pero ahora ya no tengo departamento, así que... Bueno, pues... no sé, hay cosas, pero lo importante es, digamos, que no hacer las cosas de manera que intentamos estructurarlo todo, tenerlo todo absolutamente claro y construir algo completamente rígido, ¿no? ¿De acuerdo? Lao Tse creo que era el que decía que no había que ser como determinados árboles cuyas ramas eran muy resistentes y entonces cuando venía el viento sus ramas se rompían, sino que había que ser como de otros árboles, pino y tal, donde sus ramas eran muchísimo más flexibles y entonces cuando el viento no se oponían al viento, sino que procuraban trabajar con él. Y creo que esta es un poco la idea, no construir sistemas rígidos, sino sistemas capaces de adaptarse y por supuesto de aprender y por supuesto de conseguir el máximo rendimiento, la mejoría en muchos aspectos, limpiar o mejorar las vías por las cuales la energía circula, etc. En fin, esta es un poco la idea, ¿no? Pues nada más. Les dejo con un libro que ya les contará un poco cómo va la cosa. El libro tiene otra cosa que tampoco es habitual, y es que tiene un anexo con ejemplos deportivos que se pueden llevar adelante. El anexo no sabía que existía, pero ahora lo llevo ahora. Y bueno, no estaba en el chat también. Tendré que irme al DeepSeek, que es el de los chicos. Bueno, pues muy bien, bienvenidos y que espero que de aquí salgan personas con ideas diferentes y demás, ¿no? Bueno, pues gracias Juan Manuel por la presentación. Y bueno, durante las próximas 5 horas vamos a estar hablando de... No tenemos tiempo tanto hoy. Bueno, pues la verdad que la idea de este libro ha sido curiosa porque mi idea era, como muchas cosas que hago, hacerlo lo más práctico posible para que le sirva a la gente que quiera utilizar. Y es verdad que muchas veces este tipo de libros es muy complicado trasladarlo a la realidad porque siempre son cosas muy teóricas y muy abstractas y algunas cosas, bueno, si hay un ejemplo y tal. Pero en el deporte tenemos la particularidad que hemos hablado muchas veces, Juan Manuel y yo, que es que nosotros podemos verlo desde dentro y eso es una ventaja muchas veces para este tipo de cuestiones. Entonces, este libro tiene una primera parte teórica, digamos, donde hablamos un poquito de los conceptos, de deporte, de velocidad, etc. Y una segunda parte donde hay ejemplos prácticos de todos los deportes, muchas modalidades, tanto individuales como colectivas. Y de ejemplos de cómo se puede planificar utilizando esta metodología, porque al fin de cuentas es lo que buscamos. Que sea algo práctico y quien lo lea lo pueda utilizar, porque si no, ¿qué sentido tiene? Porque hemos leído muchos libros muchas veces, muchas cosas, y es muy complicado escribir su complejidad, porque son conceptos muy profundos y realmente es difícil de entender. Pero el deporte siempre da una visión muy particular, porque como si lo has vivido, lo identifica más o menos rápido, y entonces ya es un poco más sencillo entender estos conceptos. Entonces, bueno, ya preparo una pequeña presentación para que vean un poquito a lo que me refiero y con muchos ejemplos prácticos para que puedan entender un poquito a lo que vamos. Pueden tomar apuntes si son mis alumnos porque los estoy viendo por aquí y vamos a ver si un poco de suerte van aprobando poco a poco. A ver. Yo creo que sí, no sé si será más fácil. Bueno, a ver. Bueno, pues se ve bien, ¿no? No sé, se ve. Quizás un poco pasa. No, pero mejor ahora, ¿no? Bueno, se llama entrenamiento holístico, no es una casualidad que haya elegido ese nombre.
porque la idea era siempre una visión de conjunto. El holístico tiene ese significado. Entonces, pues decidí poner ese nombre simplemente para darle un poquito de nombre a esa metodología, a esta unión, porque realmente esa es un poco la idea, verlo en conjunto, ya sea el cuerpo humano o un equipo o lo que fuera. Entonces, siempre un poquito esa es la idea, ¿vale? Oro viene de ese significado, de ese conjunto, de ese concepto, de la totalidad. Y hay que se corta un poquito. El todo es más la suma de las partes, es una cosa que también hemos escuchado muchas veces, y realmente es un poco lo que viene a asumir la idea de que no solamente es la unión de muchas cosas entre sí, sino gracias a esa unión se generan cosas nuevas. Es decir, un equipo no es simplemente muchos jugadores que están en el campo, sino mucho más. Un cuerpo humano solamente es el hígado, el corazón y el pulmón. Gracias a esa conexión, ese intercambio de información, se generan muchas cosas. Correr una carrera es mucho más que tener un hígado o un riñón. Entonces, esa es un poquito la idea de este transformo, ¿vale? Y esta es una metodología, como decía bien Juan Manuel, que se basa en la teoría de la complejidad y la teoría del constructor, intentando unificar un poquito algunos criterios y algunos conceptos, porque hay muchas ideas interesantes, que si son interesantes, pues bienvenidas sean, por supuesto. Eso no es ninguno. Cuando ustedes escuchen que en ciencia la gente discute, no piensen que es una discusión abofetada, ni mucho menos, sino al revés, ¿no? Es intercambio de información y que muchas veces incluso te tratan de escuchar para ver un poquito el punto de vista, porque eso siempre enriquece. Esta idea, este concepto, está basado sobre todo en 4 de las principales características del sistema complejo, que son la organización, las interacciones no lineales, los comportamientos emergentes y el estado crítico. Yo veré un poquito de mostrar unos ejemplos bastante gráficos para que puedan entender un poquito qué son estos conceptos. ¿Vale? La diferencia principal con este método es que normalmente los métodos de entrenamiento dicen vamos a hacer esta serie con estas cosas, con este descanso, y entonces es una cosa muchas veces impuesta. En este caso es al revés. Que sea el propio sistema que nos diga a nosotros cuándo, hasta dónde podemos llegar y cómo podemos llegar. Eso es un poco el dedo de la idea. Y los resultados son espectaculares. Ya se los voy a dar. Vale, vamos a poquito. No sé si se puede quitar un poquito lo de lo del radio del sur, no sé la palabra. Bueno, la teoría de la complejidad tiene sus raíces en la teoría del caos, una rama de matemáticas que trata de un poquito esos comportamientos que al principio parecen algo que no se pueden predecir. A ver si lo puedo hacer yo. Lo que hice más ahora vertido por el sur. Bueno, vamos a ver si te cabe. Pero vamos a ir ubicando. El proyecto dice algo de lo ganado. No, eso del proyecto de no importa. Ahora vamos a decir. Pero hay mejoras en el Zoom. Ahí lo apunta. Ahora. Ella estudia. Bueno, la idea de esta teoría, que del origen, viene en una rama de las matemáticas y de la física teórica bastante interesante, que lógicamente ha ido evolucionando y añadiendo otras materias, pero el origen es bastante interesante porque muchos conceptos de lo que se trabajaron al principio siguen vigentes, entonces es bastante curioso. Las principales, seguramente la van a escuchar alguna vez, el efecto mariposa y todas estas cosas que son un poquito más así, digamos, divulgativas, viene un poquito a asumir lo que es el concepto mucho más profundo, que la idea es simplemente porque una mariposa genera una perturbación muy pequeñita y que esa perturbación va generando a su vez otra, hasta que al final pues, desencadena una catástrofe. Esa es un poquito la idea de ese concepto un poco más, digamos, romántico. Pero sí es cierto que se estudió esto de manera matemática, de manera intentando un poquito averiguar cómo era su efecto, sus características, etc. Y bueno, fue uno de los primeros que introdujeron este tipo de conceptos fueron Poincaré, Lorentz y Ludwig von Bertalanffy, ¿vale? Que tuvieron sus orígenes en el estudio de la meteorología. Fue los primeros, digamos, campos de estudio que trataron de aplicar todos estos conceptos y de ahí, a partir de aquí también salieron otros. Todo lo del conocimiento un poquito venía de tuvo su origen en este aspecto.
Hay muchísimos campos en los que se aplica complejidad, en física hay muchísimos campos, en economía, en biología, en ecología. Bueno, el cambio climático es un ejemplo muy claro de complejidad, es muy interesante estudiar el cambio climático desde la vista de la complejidad, muy interesante. También en salud, por supuesto, cosas como el cáncer, también muy interesante estudiarlo desde el punto de vista de la complejidad porque da una visión muy diferente a lo que es, digamos, la visión clásica que se tiene en salud sobre este tipo de enfermedades. Y por supuesto en deporte, ya sea individual o colectivo, se puede analizar no solamente al deportista o al equipo, sino también la categoría, el rendimiento, las ligas, las competiciones. Y es muy interesante entenderlo porque nos da una visión muy diferente y muy enriquecedora para los entrenadores, para los preparadores físicos, para cualquier persona que quiera trabajar, porque nos cambia mucho el punto de vista. Y eso es importante para el problema. Una cosa, por ejemplo, el cáncer, esto es un cáncer cerebral, y se fijan ahí, hay una evolución en el tiempo del cáncer, y esto es una simulación matemática, no es real, es una simulación matemática, tratando de utilizar modelos no lineales para intentarse adelantar un poquito a la enfermedad, intentar entender cómo evoluciona a través de muchos parámetros, e intentar adelantarse e intentar ver si existe un patrón para poder nosotros intervenir. Pero estos son simulaciones. Bueno, esto es uno de los autores más relevantes en este campo. Yo tuve la oportunidad de escuchar una conferencia en París sobre la inteligencia artificial a uno de ellos y fue espectacular, porque las cosas que están haciendo aplicando estos conceptos son espectaculares, ¿vale? Avanzan muchísimo y la verdad que son muy interesantes. Pues este es un ejemplo simplemente que he traído para que vean un poquito de salud, que son cosas que se trabajan a día de hoy en muchos campos diferentes. Otro concepto también muy interesante que ha surgido con a partir de esta, digamos, visión es la cronoterapia. Bueno, en este caso, con el cáncer se utiliza, los tratamientos son muchas veces, bueno, usted tiene este tratamiento hasta ahora, tiene esta tía de esa quimioterapia y punto. La idea de esto es lo contrario, es decir, buscar cuándo usted tiene las células cancerosas más activas y cuándo las sanas están menos activas, cuándo son más receptivas a la quimioterapia y cuándo las otras son menos receptivas. Y de esta manera se individualiza mucho más y el tratamiento, los autores señalan que se puede reducir a un 50% la toxicidad de la terapia, ¿vale? Y es fantástico porque la idea es muy sencilla, es decir, buscar nosotros, ellos utilizan, por ejemplo, bueno, muchos marcadores lógicamente tumorales, pero también utilizan marcadores hormonales, tipo cortisol, etc. El ratio de la defensa, también utilizan la temperatura de la piel, un montón de parámetros para determinar exactamente cómo en tu día a día esas células van evolucionando y cuál es el punto más activo y menos activo de las dos, la sana y la cancerosa, y ahí es cuando se da el tratamiento. Los resultados son espectaculares. Nosotros hemos intentado aplicar esto un poquito al campo del trabajo del entrenamiento, lo hemos utilizado como pacientes oncológicos en entrenamiento, y lo que hemos hecho ha sido una cosa muy similar. Hemos forzado al cuerpo al su ritmo circadiano, actualizarlo y generar, cuando ellos tenían, por ejemplo, la quimioterapia a las 11 de la mañana, pues entrenar todos los días a esa hora. De esa manera el cuerpo lo tiene activo a esa hora. Y cada vez que va a la quimioterapia, el cuerpo está en un nivel de activación mucho más elevado que en un estado normal. Y lo que hemos hecho nosotros ha sido forzar, digamos, su ritmo circadiano y actualizarlo para que en ese momento de clave esté en el pico. Y los resultados son espectaculares. Tal es así que vamos a ver si conseguimos sacar un proyecto de investigación con insular, una parte de oncología, con cáncer de mama, porque le digo, son muy prometedores los resultados, muy prometedores. Y si eso lo unimos pues, a este tipo de planteamiento, la verdad que el panorama que se promete es bastante interesante. Bueno, tampoco lo poner. Esto es un poquito un ejemplo de autoorganización. Nosotros estamos intentando forzar el sistema, en este caso el organismo, a que funcione de una manera determinada y que sea capaz de recibir en ese momento determinado el tratamiento y que sea capaz de recibirlo de la mejor manera posible, en este caso. Ya veremos un poquito más qué significa este concepto porque es interesante. Nosotros lo que hemos hecho es pues eso, practicar el entrenamiento en base a esto y forzar un poquito y potenciar este concepto. ¿Vale? La teoría de complejidad, como digo, venía de la rama que estudiaba el CAO, y el CAO es una cosa que normalmente, desde un punto de vista mucho más divulgativo, una cosa que aparentemente que no se puede entender y no tiene ningún orden aparente. Pues estos señores que empezaron a estudiar estos conceptos, vieron que detrás de algo que parece aparentemente algo aleatorio, que no tiene sentido ninguno, sí existen patrones, sí existen
leyes que establecen cómo se generan, cómo crecen o cómo evolucionan en el tiempo. Y es muy interesante porque muchas de estas cosas suceden en el deporte. En el cuerpo humano, suceden con los récords, con las competiciones. Muchos de estos conceptos se aplican y se ven en deporte muy interesantes. Este concepto, por ejemplo, es también curioso. Fíjense en la fotografía cómo se ven, como si fueran unos canales, como si fueran una serie de espacios entre las ramas de los árboles. Esto se conoce como timidez, en botánica se conoce como timidez, que las ramas de la copa de los árboles nunca llegan a tocarse entre sí las hojas y se generan unos patrones. Se ven como unos canales, unos pequeños, unos gordos, pues todo esto sigue también una serie de patrones matemáticos que se pueden estudiar y distinguir. Pues este tipo de aplicaciones se utilizan, por ejemplo, para diseñar aeropuertos. Hay un aeropuerto, el aeropuerto de Atlanta, que está basado en este principio. Nosotros estamos en un punto y queríamos llegar a otro punto del aeropuerto. Pues la idea es cómo yo puedo trasladarme del punto A al punto B utilizando el menor tiempo posible. Bueno, este principio se utilizó para diseñar este tipo de aeropuertos y otras cuestiones. Por ejemplo, esta es una escala de aeropuerto que piensa, por ejemplo, en un microchip que lleve un ordenador o un móvil que utilizamos. Utilizan estos mismos principios para disipar calor, para transmitir energía, para la información, etc. Y si se fijan, son escalas muy diferentes. Piensen en un aeropuerto comparado con un chip, que es apenas algo prácticamente microscópico, o utilizan el mismo principio. Y están basados en este tipo de conceptos que vienen de la naturaleza. Tal es así que, como bien anunció el profesor Juan Manuel, tuve la suerte de aprender del profesor Adrián Brillán en Estados Unidos la ley conceptual, que es una teoría que él mismo desarrolló, ¿vale? Que trata un poquito de buscar cómo esos diseños de naturaleza se pueden aplicar después a los campos, en este caso, de ingeniería, el profesor de ingeniería mecánica. Y fíjense, por ejemplo, como cosas como el pulmón, tiene patrones de construcción muy similares a los, por ejemplo, de cuenca de un río. Cosas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, un pulmón con un río, siguen prácticamente el mismo principio. Traslado de energía o de materia de un punto a otro y cómo se van construyendo esos canales, cómo ese flujo, que lo llaman flujo, cómo va estudiando, cómo se va evolucionando en el tiempo. También tuve la suerte de ir a la universidad donde un jugador que creo que ustedes conocen, que se llama Michael Jordan, no sé si les suena de algo. Ahí tuve la suerte de estar también en esa universidad. Y les digo que es un día importante hoy porque nosotros parecemos que ya estamos en Canarias, que es una cosa que hacemos nosotros, que estamos muy cercanos y tal, pero lo que hacemos nosotros aquí tiene mucha repercusión y tiene mucho valor. Y gente como tuve la suerte de hablar con el preparador físico de esta universidad, con Jones Saratio, nos preguntó que cómo es posible que nosotros supiéramos tanto. No lo digo por presumir ni mucho menos, sino por no estar en Canarias, no somos menos valiosos que otros sitios como un referente como este. Entonces piensen al revés, que nosotros si estudiamos y trabajamos y hacemos las cosas bien, somos completamente igual de válidos, incluso al mismo nivel, como queréis llamar, que otros sitios que aparentemente están muy lejanos o muy superiores a nosotros. O sea que te digo un poco por eso que los animo a que se sigan trabajando, porque no hay nada que no podamos lograr. Bueno, volviendo un poquito a la complejidad, pues un sistema complejo básicamente es una serie de agentes, de elementos que empiezan a interactuar entre sí y que gracias a esas interacciones empiezan a surgir comportamientos y otro tipo de características que suelen ser propias de esa relación, de esa interacción. ¿Vale? Bueno, les doy un par de ejemplos para que vean un poquito qué significa cada una de estas cosas, porque quiero que después lo vean en la parte deportiva. Son 4 características principales las que tienen los sistemas complejos: son la emergencia, las relaciones no lineales, la autoorganización y el estado de vida. Normalmente, bueno, la emergencia es esos comportamientos que surgen a partir de esa relación. ¿Vale? Ya traigo un ejemplo. Esta cita es muy interesante, que suele comentar alguna vez. Yo soy yo en circunstancia. Básicamente, el deportista siempre tiene una relación con el entorno y viceversa. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Canarias o España no teníamos un nivel de deporte de equipo por casualidad. Todo eso tiene relación a su vez con el deportista y viceversa. ¿Por qué a la vez de jugadores de fútbol son brasileños? No por casualidad, por tanto llevamos una galla con la pelota. No es casualidad, su entorno al final lo que promociona es eso. ¿Por qué los jamaicanos son tan buenos en velocidad? Por lo mismo. Una cuestión cultural, genética y que además han trabajado sobre eso muchos años. No es casualidad todo eso. Entonces, esto es importante entenderlo, porque un deportista de repente cambia de equipo y de repente destaca o se hunde, o viceversa, o cambia de entrenador en equipo y pasa en cambio. Por él, porque existe esta relación. Eso es importante entenderlo también.
que les traigo otro ejemplo, si no recuerdo mal. Ahí está. Piense, por ejemplo, en una neurona, que es una cosa relativamente sencilla, que transmite información, pero el pensamiento es algo mucho más complejo que simplemente una neurona. Eso es una amenaza. Esto es el asunto. Piense, por ejemplo, en el equipo, que aparentemente son la suma de muchos poderes, pero mucho más. No simplemente la suma individual de cada uno de esos poderes, mucho más que eso. La no linealidad es un concepto también bastante interesante, mucho más denso de lo que parece, pero voy a intentar explicarlo de manera rápida y sencilla para que lo puedan captar. Piensa, por ejemplo, cualquier circuito de un ordenador, de un coche, de un avión, que por muy grande que sea, por muchos elementos que tenga, al final si yo toco un botón, siempre sucede lo mismo. Es decir, siempre, frente al mismo estímulo, siempre tenemos la misma respuesta. De hecho, si yo le doy el botón y no se enciende la luz, algo está pasando. Es normal también de saber que algo está pasando. Pues la no linealidad lo que nos dice es que un estímulo puede producir diferentes respuestas válidas. Y ahí está el asunto. En nosotros saber cómo podemos generar este tipo de comportamientos en deporte. Nosotros frente a un estímulo podemos tener una respuesta, pero también es cierto que en deporte, si nosotros aplicamos la misma carga a uno de ustedes, por ejemplo, cada uno tendrá una respuesta diferente. Unos pueden ser efectivos y otros no. Ahí está el asunto. Por eso hay que individualizar la carga. Fíjense en este ejemplo, por ejemplo. Tenemos aquí más o menos una serie de estímulos y que ante un patrón, de repente, aparece una respuesta válida que antes no se esperaba. La creatividad. Esto es creatividad. Este es el ejemplo de creatividad. El ser capaz de, ante un mismo estímulo, generar una respuesta diferente para resolver la situación. Eso es la idea. Y esto se puede trabajar en deporte. De hecho, se debe trabajar en deporte. Esa es la idea. Otro ejemplo muy sencillo también. Perder y ganar peso. Parece que si nosotros nos dicen, no, vamos a comer libro bajar de peso, ¿qué tiene que decir? Lo primero que te dicen, que encierres el pico, que no comas mucho. Como poca comida, en teoría debería el peso. ¿Vale? Y al revés, si yo como mucha comida, pues lógicamente, ¿qué debería pasar? Ganar peso. Esto es un sistema lineal simple. Pues el cuerpo no funciona así. Para nada. Hay un montón de elementos que cualquier pequeño cambio en uno de ellos ya va a generar una respuesta completamente diferente. Y el hecho de que yo coma poca comida no para nada va a implicar que gane o pierda peso. Al revés. Mucha gente, por ejemplo, que empieza a dejar de comer, gana peso. Pues el cuerpo entra en receso y empieza a llevar el candado. Y viceversa. Mucha gente no come mucho, si hace ejercicio, aún pierde peso. Entonces no existe una relación. Por eso es importante entender cómo funcionan todas estas cosas. Y por eso aparecen estrategias como esta. Por eso nos gustaría también estudiar un poco el ayuno intermitente bajo esta perspectiva, porque es interesante. A ver cómo funciona el cuerpo bajo esta perspectiva. Son dos conceptos quizás más interesantes también, la auto-organización y el estado crítico, que podemos entender en deporte y que son bastante curiosos. Fíjense por ejemplo aquí. Parece algo caótico, no tiene sentido ninguno, no hay orden ninguno. ¿Ven algún accidente? No hay ningún accidente y todo el mundo va a donde tiene que ir y se van generando patrones, o sea, el flujo se va creando automáticamente. Cada persona va en relación a lo que tiene alrededor y se mueve avanzando o viendo lo que va alrededor y así se van generando todos esos patrones de movimiento. Eso es un fenómeno de autoorganización. Nadie está dirigiendo el tráfico y ninguno de ellos es consciente del comportamiento colectivo. Piensen en una célula del cuerpo humano, pasa lo mismo, las células se relacionan con las células que tienen que relacionar, pero una célula no es consciente del cuerpo humano, para nada, y sin embargo funciona. Es un ejemplo de autoorganización. Cualquier cosa que se rompa necesita energía que la repare, materia que la repare. Vale, esto sería un ejemplo muy sencillo. Se rompe un motor o cualquier cosa y lógicamente hace falta arreglarlo. Pero si el sistema es autoorganizado, las células por sí solas empiezan a comunicarse entre sí y son capaces por sí solas, sin que nadie las dirija, de volver al estado inicial. Esto es otro fenómeno de autoorganización. Por sí solas son capaces de generar con su propia energía y llegar al estado inicial donde están. Esto es lo que tenemos nosotros fomentar en deporte. Bueno. Piense, por ejemplo, también en cómo se crean los vasos sanguíneos y cómo se van generando todos esos patrones. Piense, por ejemplo, en Internet o las redes aéreas. Piense, por ejemplo, en el bosque. Cómo se crean y se van creando los bosques. Piensen, por ejemplo, en el cerebro. Cómo se van
desarrollando las diferentes áreas cerebrales, las conexiones interneuronales, etc. Todo eso son fenómenos de autoorganización. Y un ejemplo muy típico es la temperatura corporal. Independientemente de la temperatura que esté fuera, lo que pase, si llueve, si hace frío, si hace calor, nosotros tenemos que tender a mantener la temperatura corporal. De hecho, si eso no pasa, es un síntoma de falta de salud. Pues esto es un ejemplo muy típico de autoorganización. ¿Cómo es posible que el cuerpo sea capaz de mantener siempre la misma temperatura independientemente de lo que pase alrededor? Pues nos marcha muchos mecanismos, utilizando una serie de cuestiones de termorregulación, etc. Y siempre es capaz de mantener la misma temperatura independientemente de lo que pase afuera. Esto es un fenómeno de autoorganización. En deporte se ve muchísimo esto, muchísimo. Y de hecho, la idea es fomentar este comportamiento, tratar de mejorar esto entrenando. Y se puede lograr perfectamente. El estado crítico también es otro concepto bastante interesante, también un estado un concepto muy denso. Yo estoy resumiendo muchísimo todo esto, ¿vale? Muchísima matemática dentro de esto, ¿vale? Son cosas bastante complejas. Pero nosotros tenemos una idea bastante interesante y bastante intuitiva sobre esto. Piensa en el típico ejemplo de una oruga, de un huevo, una oruga, un capullo. Piense que siempre es el mismo organismo, que llega a un punto que empieza a evolucionar y llega a un punto que cambia radicalmente. Y el sistema y el estado siguiente tiene unas propiedades diferentes al anterior. Y cuando se acaba uno, vuelve a evolucionar a otro diferente. Y siempre es el mismo organismo, pero piense que tienen propiedades diferentes en cada estado. Le voy a poner otro ejemplo muy sencillo también. Nosotros cogemos un cacharro con agua, ponemos hielo. Empezamos a poner al cacharro en el fuego, ¿y qué va a pasar al principio? El hielo más o menos aguanta un poquito. Pero si nosotros seguimos aumentando la temperatura, llega a un punto que el hielo de repente, ¡pop!, se transforma en agua, ¿verdad? Eso es un estado crítico, justo el punto exacto en el que nosotros podemos medir que existe ese cambio. Si nosotros seguimos aumentando la temperatura, ese agua llega a un punto que le va a pasar, ¡pop!, se va a transformar en gas. Y eso es lo mismo, nosotros podríamos calcular el punto exacto donde se produce ese cambio. Eso es el punto del crítico, justo en ese punto. Le voy a poner un ejemplo mucho más deportivo, mucho más sencillo. Nosotros nos dedicamos a caminar. Caminamos rápido, todo lo que pueda. Caminamos más rápido. Llega un punto que si nosotros queremos seguir subiendo la velocidad, ¿qué va a pasar? No podemos caminar, tenemos que empezar a ¿qué? A trotar. Cambia nuestro patrón de marcha por completo. Si nosotros seguimos aumentando la velocidad, tendremos que volver a cambiar otra vez el patrón de marcha. Y fíjense que esto es una decisión de fase. Aquí podemos calcular sobre el punto exacto, nosotros se produce ese cambio. Esto es un estado crítico, justo en ese punto. Hay muchísimos ejemplos de deporte de este punto, ¿vale? Muchísimos, tanto individuales como colectivos. Entonces se trata un poquito de entender por qué, porque si nosotros trabajamos en estos puntos, es cuando realmente mejoramos. Piensen ustedes en una cosa muy sencilla: si yo estoy en reposo o estoy activo, no funciona igual, ¿verdad que no? El cuerpo no funciona igual, no percibe lo mismo, no tenemos las mismas propiedades, por eso de la misma manera. Pues esto es la idea. Si nosotros entendemos que existe un cambio sustancial entre un estado y otro, podemos entender un poquito cómo funciona, sabiendo que nosotros de una manera esta es una realidad y esta es otra realidad bien distinta, muy distinta, aunque siendo el mismo organismo, siendo la misma cosa, no tiene nada que ver una persona con la otra, para nada. Esto es una decisión de fase. Fíjense, por ejemplo, ustedes tienen una persona que es sedentaria y una persona activa. Son dos realidades completamente diferentes. Y nosotros tenemos mucha reticencia, por ejemplo, con muchos estudios, porque muchos estudios están utilizando la misma muestra, gente activa y gente sedentaria. Y cuando nosotros separamos eso, las realidades son completamente diferentes. La medicina para una persona sedentaria no es lo mismo que para una persona deportiva, para nada. Es que no funcionan igual el cuerpo, no funciona para nada igual. Y hay muchísima diferencia. Sí, estamos ahí intentando averiguar un poquito, pero intentando saber cómo podemos entender eso de esa manera. Bueno, pues un poquito esta es la introducción breve y quiero enseñar un poquito ahora en qué consiste esto de entrenamiento holístico, ¿vale? Muy brevemente. Si están aburridos lo dicen, pues con tu chiste lo que sea, no hay problema. Bueno, miren, la mayor parte de la gente lo que hace cuando juega un deporte, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer una fila aquí, una fila allá, y oye, pues yo vine aquí a jugar a la petanca, pero no jugamos a la petanca. No, es que vamos a hacer primera vez, pero yo vine a jugar a la petanca. Y me acuerdo de una discusión con un entrenador y decía, no, es que mis jugadores están quedando mucho y tal. Ahí, ¿por qué le pasa? No, es que podemos hacer ejercicio y al final lo que quieren hacer es jugar a baloncesto en ese caso. Y no es cuando estás jugando baloncesto, no, la última media hora. Y claro, mira, los chicos se juntan aquí a jugar baloncesto, lo que menos hacen es jugar baloncesto. No tiene sentido ninguno. Porque muchos entrenadores lo que hacen, dividen, y después al final intentan juntar todo y eso muchas veces es un problema.
En la naturaleza no existe una separación entre el cuerpo y la mente, es una cosa que nosotros hemos hecho para poder entender, pero el cuerpo funciona en un conjunto. Tu cerebro está continuamente procesando información para elaborar respuestas. Entonces, eso es el criterio. Yo percibo, según lo que yo sé, lo que conozco, genero respuestas, adquiero experiencia, etc. Entonces, eso es importante entender cómo funciona. Porque esa es la clave de muchas cosas, de cómo nosotros podemos diseñar ejercicios, tareas o escuela para poder potenciar esos mecanismos. ¿Vale? No me quiero entender mucho en esto, porque si no, demasiado. Hoy quiero ver que vean cosas prácticas, que es lo que me interesa. Nosotros, básicamente, una cuestión en la que se basa esta metodología es que un estímulo puede producir muchas respuestas válidas, es lo que nos interesa. Y tenemos que potenciar esto. Piensen por nosotros en cualquier ejercicio que ustedes vean. En este caso, con cualquier ejercicio de gimnasio, es una cosa muy mecánica. Yo empiezo a hacerlo y en un momento de mi cerebro ponerlo automático y yo lo hago de manera automática. No tengo que estar pensando en lo que estoy haciendo. Yo lo automatizo. Pues la idea es huir de esto, tratar de evolucionar hacia ejercicios donde lo que yo tengo que pensar, y tengo que decidir, tengo que analizar lo que está pasando y decidir. Ahí es donde es la idea. Evolucionar hacia un ejercicio de menor simetría, son más complejos, más interacciones. ¿Vale? Piense, por ejemplo, en cualquier deporte, donde hay cualquier ejercicio paralítico, donde sean una serie de cosas. Tratar de evolucionar hacia la situación real, donde la incertidumbre va aumentando, donde yo no sé lo que va a pasar, y como no sé lo que va a pasar, me tengo que adaptar, y para eso necesito recursos. Esa es la idea. Pero ¿qué pasa? El ritmo no lo marcamos nosotros, lo marcan ellos. Cuando ellos vayan avanzando, somos nosotros los que tenemos que ir endureciendo las tareas. Si no, no tiene sentido. Son ellos los que marcan. Cuando yo veo que ellos aciertan mucho, es cuando yo empiezo a volver otra vez a poner más dificultad en la tarea. Eso es la idea. Y siempre utilizando la incertidumbre como base en este caso. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La idea es crear un entorno donde ellos tienen que mover. Nosotros utilizamos una cosa que se llama perturbación, es decir, una serie de elementos que nosotros vamos a modificar y que va a modificar su comportamiento. ¿Vale? ¿Eso qué va a hacer? Pues va a estimular a muchas áreas cerebrales al mismo tiempo y lo que tratamos es de que esta persona genere un proceso de autoorganización a lo que está pasando en su entorno, ¿vale? Con esa relación. Y que acabe reaccionando. Y si yo no tengo que pensar lo que tengo que hacer, si no tengo que reaccionar lo que está pasando. Cuanto antes lo hago, mejor para mí, sobre todo en deporte. Un ejemplo muy sencillo. Piensa en un ejercicio básico para trabajar por el abdominal, en este caso una plancha, lo ponemos aquí. Yo llego a un punto, claro, llego a un punto lo domino. Tengo que seguir evolucionando para poder mejorar, si no me quedo estancado. Pues, muy sencillo, podemos poner el ejemplo, por ejemplo, de inestabilidad. Eso nos ayuda a mejorar. Una cosa bastante sencilla, ¿vale? Pero piensa, por ejemplo, busque circuito. Yo como hago un circuito de conducción, por ejemplo, esta cosa para el hockey, digo, venga, vamos a hacer este circuito, tiene que hacer así, 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 así. Claro, lo hago una vez, bien. Lo hago 2 veces, ya no sé. Lo hago 3 veces, ya pongo automático, porque repetir, ya no estoy mejorando. ¿Cómo puedo introducir yo aquí incertidumbre? Así. Me tengo que adaptar a cosas que no sé lo que va a pasar, ni siquiera sé yo lo que va a pasar, y tengo que tratar de intentar mantener el rendimiento en ese aspecto. Y esta es una manera interesante de hacerlo, y funciona muchísimo. En este caso hemos trabajado eso y también trabajamos en lanzamiento de portería, y les puedo asegurar que el rendimiento mejoró una barbaridad. El ritmo, como decíamos, lo ayuda a marcar a la persona. Y no es por una cosa que yo diga que me parece bonito y creo que es muy romántico, etc., sino porque se ha estudiado de cómo se aprende. Y resulta que si yo empiezo a ejecutar cualquier acción que no haya hecho antes, lógicamente lo más probable que pase al principio es que se falle. Bueno, sigo intentándolo y lógicamente cada vez los aciertos van a ser mayores. Y sigo intentándolo y cada vez los aciertos serán mayores. O sea, al final, esto va a ser una distribución que se denomina ley de potencia. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros empezamos a ver que la cosa empieza ya a acercar demasiado, es cuando tenemos que progresar. Pero eso se puede cuantificar. Y esa es la base de todo eso. Que nosotros sabemos que el ritmo lo debe marcar esa persona. Y gracias a esto es como nosotros podemos seguir siempre en ese estado crítico, intentando hacer el estímulo entre el acierto y el error. Esta es la clave de esta metodología. Trabajar en este punto, ya sea para salud, para rendimiento, para el cuerpo. Esa es la clave de todo eso. Porque el aprendizaje funciona como un parámetro de orden. El parámetro de orden es lo que está diciendo nosotros qué es lo que está pasando.
Si la persona está recibiendo o no está recibiendo la carga, si la está asimilando o no está asimilando, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y aquí es donde está lo interesante. Saber buscar ese punto y trabajar con eso, dentro de lo que se pueda, lógicamente, ya sea una persona o un grupo, para mejorar. Por ejemplo, un ejercicio también muy sencillo. Reflexiones, hemos puesto en este caso dos elementos para generar más inestabilidad en este caso y la persona se tenga que adaptar a eso. Lógicamente, llegará un punto que va a pasar a esa persona, que le va a adaptar y lo va a hacer estupendamente, ¿verdad? Bueno, ya está estupendamente. Vamos a complicar la cosa. Complicamos la cosa y además no solo tiene que hacer eso, sino además continuamente generar reequilibrio con toda la parte de su cuerpo. Pero que además le digo, venga, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Y progresamos. Y si esa persona lo sigue haciendo, seguimos progresando. El límite lo marca la persona, no nosotros. Tiene que progresar. Quiere progresar. ¿Por qué no puede progresar? Lo vamos a hacer sin ningún problema. Otro ejemplo. Tenemos en este caso, para trabajar un poco más de equilibrio, entonces es diferente transversalmente. Y además le añadimos otro elemento más. Todavía obliga más a reequilibrarse más. Son ejercicios muy sencillos, ¿vale? Muy básicos, digamos, para trabajar una serie de manifestaciones muy básicas, ¿vale? Después. Pero también otra manera de seguir progresando, introduciendo incertidumbre en la tarea. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más práctico, baloncesto. Él está botando la pelota y además tiene que tratar de devolver la pelota, que yo malamente lo estoy haciendo. Lo hice mejor después, ¿eh? Eso me está riendo. Y ella tiene que seguir a trabajar la independencia segmentaria y además la coordinación, etc. Otro ejemplo también muy sencillo. El típico ejercicio del teje, pues en este caso, botando la pelota. Y hemos trabajado mucho más con esta jugadora, que además incluso pasó de un equipo B a un equipo A titular del equipo A. Y a marcar casi más puntos que yo, cosa que tiene que ser trabajador que no puede ser mejor que yo. Y muy bien con ahí también. Otro ejemplo, cuando estás ya en un jugador profesional, trabajando por ejemplo el ejercicio muy básico, pero en este caso yo me muevo por todo el espacio sin que él sepa dónde me voy a mover y además tiene que procesar información. Cada tres pasos me tiene que dar uno picado. Y sigo manejando más información. Cada no sé cuánto tiene que hacer esto. Entonces ya no solamente una cosa automática de pasar, sino tengo que procesar información, saber dónde estoy yo, reubicarme, ese tiene que ubicar en el espacio. Tiene muchos componentes muy interesantes aquí. ¿Vale? En este caso, otro ejemplo, yo, según lo que hago yo, él tiene que hacer otra cosa. Reaccionar a lo que está pasando inmediatamente. Según yo hago una cosa, tiene que hacerla. Si yo me acerco, tiene que reentrar. Si yo me quedo fuera, tiene que tirar. Si le digo una cosa, tiene que hacer por un lado. Si le digo otra cosa, tiene que hacer por otro lado. ¿Vale? Son muchos ejemplos y siempre en constante evolución. Si esta persona está acercando mucho, tenemos que pasar al siguiente nivel. ¿Vale? Otro ejemplo, mientras un chico que quería trabajar, era portero de fútbol. Tenemos que trabajar los reflejos. Pues lanzan la pelota contra la pelota grande, contra el fútbol, y él no sabe la trayectoria. Hay incertidumbre muy grande ahí. Y eso es lo que tiene que trabajar. Precisamente eso. ¿Cómo trabaja él la incertidumbre aquí? Y siendo portero. Mejora muchísimo, claro. Otro ejemplo de muy básico. Tiene dos entrenadores, esta persona tiene que seguir a ese entrenador y a la vez tiene que decir los números que está haciendo el otro entrenador con las manos y a la vez tiene que mantener y hacer un ejercicio como nosotros le dijimos que tenía que hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Generar procesos de información y generar respuestas lo más real posible sin perder nunca de vista lo que realmente tiene que trabajar, que en este caso era el bote. Y fíjense que estamos introduciendo mucha incertidumbre cada vez más en la tarea y son cosas mucho más reales, se asemejan mucho más a la realidad de lo que sucede en este caso, que simplemente no se puede ponerse a botar el balón ahí, que al final es automática, que no mejora. Esta es un poco la idea de estar en todos los días, ¿vale? Hemos presentado la semana pasada unos resultados de muchos trabajos que hemos hecho con los alumnos de trabajo fin de grado en el Congreso de Análisis del Rendimiento Deportivo de la Asociación Mundial de Análisis del Rendimiento Deportivo en Londres. En este caso, por ejemplo, este alumno quiso trabajar el rebote ofensivo en baloncesto y aplicamos esta metodología con su equipo, con varios equipos. Los resultados fueron, bueno, aquí lo ven, espectaculares, que casi un 50% más aumentaron el número de rebotes. Casi un 50% trabajando un mes con esta metodología. Y eso lo quiso trabajar el experto, que hemos trabajado más cosas. Hicimos también un análisis matemático de índice de dispersión para saber un poquito si eso era algo aleatorio o no aleatorio, de ver si una cosa que había sucedido por casualidad, y para nada fue por casualidad. Y esto lo discutimos después si quiere con un café, porque es bastante interesante también.
Y para nada, este sería, digamos, el resultado de antes, que es una cosa realmente más o menos predecible, y después ya una cosa completamente impredecible hasta cierto punto. Este fue otro trabajo que también hicimos con otros alumnos, ¿vale? En este caso trabajamos, él quería trabajar las habilidades un poco de asistencia y de tiro a la canasta en los equipos. Trabajamos y la asistencia, lógicamente, fíjense la diferencia tan grande entre antes de la intervención y después de la intervención, ¿de acuerdo? Y también las pérdidas. Pero ¿qué pasa? Me dijo, dice, muchos jugadores que antes no parecían implicados, de repente estaban implicados por sí solos. Jugadores que antes de repente nadie contaba con ellos, de repente aparecían y estaban ahí siempre, haciendo cosas que antes no hacían. Y me pareció interesante porque digo, bueno, esa es un poco la idea. Fíjate cómo ellos solos han ido evolucionando sin que tú hagas nada. Pero fíjense los tiros. Estos fueron los tiros de 2 puntos. Fíjense, antes de la intervención tiraban tantos tiros y anotaban tantos, y después de la intervención tiraban más y anotaban más. Es decir, ya ellos eran capaces de identificar situaciones en las que podían tirar a canasta y además con un acierto muchísimo mayor. Con lo cual ya tenemos 2 implicaciones más. Fíjense, por ejemplo, los tiros de 3. Antes apenas tiraban casi prácticamente el doble y el acierto también se cuantificó de una manera bastante significativa. Sí, me experimentó, perdón, de manera bastante significativa, utilizando esta metodología. Los tiros libres. Antes también tiraban unos cuantos. Claro, al tener más implicación y buscar más acciones de tiro, también recibían más faltas. Pero claro, también es su porcentaje, con lo cual el equipo mejora muchísimo. ¿Vale? Sigo utilizando esta metodología como digo. Bueno, pues esto es un poquito la idea de esta metodología. Espero que les haya resultado interesante. Yo la he tratado de resumir en 5 puntos para que vean un poquito en qué consiste. Que es trabajar, diseñar tareas con respuestas múltiples, respuestas no lineales, ¿vale? Trabajar siempre al límite del acierto y el error, que es lo interesante, buscar ese punto de inflexión. Siempre tratar de evolucionar de ejercicios más mecánicos hacia ejercicios menos mecánicos. Porque eso es importante para evitar esa desconexión de nuestra cabeza. Y que el ritmo lo debe marcar la persona y nunca nosotros. Al revés, debe ser algo individualizado. Y utilizar la incertidumbre como base para poder generar nosotros esas nuevas tareas, esas nuevas intervenciones. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado interesante y te quedamos abiertos a respuestas, dudas, declaraciones de amor, lo que quieran, no hay ningún problema. No sean tímidos para eso.